Hola a todos, espero que os encontréis bien a nivel personal y a nivel de estudios, que tengáis el ánimo suficiente para seguir preparando la asignatura con los contenidos que os estamos subiendo al campus virtual. En esta pequeña grabación os voy a presentar un caso clínico del tema de sepsis y shock séptico, que era lo que teníamos previsto hacer en la clase presencial y que al final pues no hemos podido llevar a cabo. Se trata de un niño de 2 años sin historia previa de enfermedad, con vacunaciones correctas, que acude por fiebre en las últimas 6 horas. Los padres cuentan que al niño no lo encuentran bien, que está llorando y que tiene fiebre muy elevada. Antes de llegar al hospital realiza un vómito abundante. En la exploración tiene una frecuencia cardíaca de 190, respiratoria de 40 y tensión arterial de 90-50. La piel está pálida y ligeramente moteada y los padres nos dicen que las extremidades están frías. Los pulsos periféricos son débiles y muy rápidos, el relleno capilar es de 3 segundos y el gradiente térmico está a nivel de codos y a nivel de rodillas. Hemos valorado al paciente y ahora lo vamos a tratar siguiendo el ABC. La vía aérea la tiene abierta, tiene un nivel de conciencia ahora mismo aceptable. Le ponemos oxígeno para facilitar el transporte de oxígeno a las células y a nivel circulatorio canalizamos una vía, 2 si es posible, pedimos pruebas de laboratorio y administramos líquidos intravenosos, suero salino a 20 mililitros por kilo. Ante la sospecha clínica de infección, iniciamos una cefalosporina de tercera generación y preparamos inotrópicos ante la posibilidad de que el paciente presente un shock. Y lo revaloraremos una vez que hayamos puesto en marcha estas medidas terapéuticas. Nos llegan los test de laboratorio y aquí veis señalado en rojo aquellos test que son patológicos. Analizarlos despacio y pensar a qué se pueden deber estas alteraciones en los test. Hay un problema con los leucocitos, hay un problema con las plaquetas, el estudio de coagulación también está alterado, está aumentado el lactato, el equilibrio ácido-base también, glucosa elevada, tiene una procalcitonina muy elevada, con una proteína C reactiva muy ligeramente elevada, y luego parece ligeramente tocada su función renal. Esto, si queréis en el foro comentar algo sobre estos test de laboratorio, podéis hacerlo y yo os contestaré. Seguimos, le hemos puesto el tratamiento y cuando hacemos la segunda valoración vemos que la frecuencia cardíaca es de 200, la respiratoria de 45, le ha bajado la tensión arterial a 65-35, están apareciendo petequias en la piel, las extremidades ya están totalmente frías, con pulsos periféricos muy débiles, el relleno capilar ha aumentado a 5 segundos y el gradiente térmico ya está a nivel de hombros y a nivel de ingle. Y si hacemos la D de nivel de conciencia de neurológico, vemos que el Glasgow ha disminuido hasta 7, hay una disminución del nivel de conciencia. Mi pregunta es, ¿tenemos en esta situación un shock caliente o tenemos un shock frío? ¿Y cómo deberíamos de tratar cada uno de ellos? Una vez hecha esta segunda valoración, dado que el paciente tiene un Glasgow de 7, procedemos a intubarlo para asegurar la vía aérea por disminución de nivel de conciencia. A nivel B de ventilación tenemos que ponerlo en ventilación mecánica. El objetivo es que el niño no gaste energía respirando, sino que toda su energía se concentre en vencer a la infección. Y a nivel circulatorio tenemos que seguir con bolos de fluidos y, como hemos visto que el primero que le hemos pasado no le ha sido suficiente, iniciaremos inotrópicos, dopamina y probablemente rápidamente, dada la situación, adrenalina, que es un inotrópico más potente. Y volvemos a lo de siempre.
valorar, tratar, que es lo que estamos haciendo ahora, y dentro de un tiempo tendremos que revalorar si este tratamiento ha sido efectivo. Esta diapositiva no os la había puesto, no os la he puesto en la clase teórica que ya sabéis que tenéis grabada en el campus virtual, pero es importante porque nos dice qué signos tienen los pacientes en cuanto al pronóstico, y aquí concretamente tendríamos signos de mal pronóstico en los test de laboratorio. Por ejemplo, la existencia de leucopenia, de plaquetas por debajo de 50.000, de dímeros D muy elevados en el estudio de coagulación, lactato elevado, de una procalcitonina mayor de 100 o de un fallo renal o de un fallo hepático. En nuestro paciente teníamos leucopenia, las plaquetas las teníamos ahí al borde de las 50.000, teníamos los D-dímeros muy elevados. Por curiosidad, fijaros que esto es una respuesta inflamatoria a una infección por un germen, esto es lo que llamamos shock séptico, una respuesta inflamatoria en que el sistema circulatorio se viene abajo. Y por curiosidad, esto es un poco lo que está pasando en la enfermedad COVID-19, que hay una respuesta inflamatoria tremenda a la invasión por el virus, y los D-dímeros están también muy aumentados en la COVID-19. En nuestro paciente el lactato era mayor de 2, la procalcitonina había aumentado de 50 que os había dicho a 300 a las 24 horas, por tanto también cumplía ese criterio, y bueno, teníamos un ligero aumento de urea y creatinina y el sistema hepático estaba en límites normales. Aquí, ya para finalizar, os pongo una gráfica con la evolución de los biomarcadores procalcitonina y proteína C reactiva en estos pacientes. Aquí, por ejemplo, veis un niño que ha tenido un shock séptico meningocócico similar al que acabamos de comentar, en el que la procalcitonina se ha ido elevando en las primeras 36 horas, en este caso llegó a una cifra brutal por encima de 500, y aquí con estos tratamientos que le habíamos instaurado, pues el organismo del niño reaccionó favorablemente y vemos cómo la procalcitonina fue descendiendo en los días siguientes y la evolución fue favorable. La proteína C reactiva sigue el mismo patrón, pero con una cinética más lenta, ya que su respuesta es más tardía que la de la procalcitonina. Y por desgracia aquí tenemos un caso de shock séptico fulminante en el que el paciente también sufre este incremento de biomarcadores, pero a pesar de que le aplicamos las mismas medidas que en el caso anterior, en este paciente la respuesta del organismo no fue favorable y el paciente falleció a las 72 horas con niveles muy elevados de ambos biomarcadores. Bueno, pues nada más, un poco lo que os he comentado. Si tenéis alguna duda o algún comentario que queráis hacer sobre este caso, nos vemos en el foro del campus virtual. Muchas gracias por vuestra atención.